Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en tu corazón, hermano, en este día de hoy. Y le damos gracias al Señor porque me permite una vez más aquí estar llena de alegría y de gozo, trayendo una reflexión sobre la palabra de Él en este día de hoy. Y le doy gracias y le alabo a mi Señor por su presencia en mi vida, por darme el gozo y la alegría y la paz de su presencia. Y quiero una vez más compartir el amor de Jesús con usted, el amor que siento por el amor que Él me ha dado a mí a través de su santa palabra. Y quiero compartir con ustedes el mensaje que Él nos da en este día de hoy a través de su santa palabra. Pero vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la gracia al Señor de poder entender el mensaje y ponerlo en práctica. Oh Espíritu Santo, una vez más aquí te me presento para que tú me uses como instrumento para llegar a los corazones de aquellas personas que puedan escuchar este mensaje. Te pido, Espíritu Santo, que me des la luz, que me llene de tu gracia y de tu amor para que el Señor se manifieste una vez más en mi vida y en la vida de todos aquellos que puedan escuchar este mensaje. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos por tu misericordia divina. Hermanos, y en el día de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el evangelio que se encuentra en San Marcos, en el capítulo 1, versículo del 21 al 28. No vamos a leer la lectura, vamos solamente a hacer una pequeña reflexión. Vamos a hablar un poquito de algunos de los temas de lo que se refiere a esta lectura. Sí te invito, hermano, que tú la comiences a leer tú misma y que medites. Cuando escuches después esta reflexión, vuelvas y leas esta lectura y la medites y trate de poner cada una de estas palabras en tu corazón y que el Señor te siga hablando a través de su santa palabra. Y como le dije, que la palabra se encuentra en San Marcos, en el capítulo 1, versículo de 21 al 28. Bendito sea el Señor. Y esta lectura se trata de cuando Jesús estaba en las sinagogas, estaba predicando y sanando a enfermos. Y dice que en esta lectura nos dice que estaba Jesús en la sinagoga y que estaba predicando con autoridad, hermano. Y por eso es que quiero que hablemos un poquito, porque es muy importante que nosotros sepamos la importancia de uno tener autoridad para la palabra del Señor. ¿Cómo se adquiere esa autoridad? El Señor la tenía, pues era el mismo Dios y Él sabía lo que estaba hablando y tenía el convencimiento de lo que estaba hablando. Y dice que aquellas personas estaban admirados de ver cómo Él hablaba con ese convencimiento, cómo Él hablaba con esa autoridad. Y tanto es que nos dice aquí, vamos a leer algunas de las frases. Dice, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los agentes quedaron asombradas de sus palabras. Hablaba como que tenía autoridad. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué Él tenía esa autoridad? Porque, como le dije anteriormente, Él sabía quién Él era. Él sabía lo que estaba hablando. Y es muy importante que nosotros sepamos que cuando nosotros hablamos para el Señor, tenemos que hablar con autoridad, pero la autoridad nos viene ¿de qué? De la experiencia que nosotros hemos tenido con el Señor. Porque yo puedo hablar de la palabra de Dios, pero si yo no tengo ese convencimiento de lo que estoy diciendo, porque no he tenido la experiencia, no va a ser lo mismo. Y si yo te digo a ti que si tú perdonas, recibes gracia y bendiciones, yo te lo digo porque yo algún día tuve un día que también tuve que perdonar. Y si yo te digo a ti que el Señor es misericordioso, es porque yo he experimentado su misericordia en mi vida. Y eso me da la autoridad de poder hablar de su palabra. Tenemos que estar muy conscientes de eso, porque mucha gente podemos andar por ahí hablando de la palabra de Dios, pero lo hacemos sin autoridad porque quizás no hemos tenido una experiencia verdadera con el Señor a través de su santa palabra. ¿Y cómo una experiencia verdadera? Porque cuando el Señor nos da promesa en su palabra y cuando esas promesas se hacen realidad en nuestra vida, podemos decir, mira, yo era esto y gracias al Señor me hizo así.
porque todo lo que nosotros hablamos, el Señor mismo hablaba su palabra, pero detrás de esa palabra viene, como dice, como la forma de que encierra que realmente eso es lo que el Señor está diciendo y que es una realidad. Pues, por ejemplo, puedo decirte que, como te dije anteriormente, si yo voy a decir el Señor sana, es porque yo he sentido sanación, y no tiene que ser sanación solamente del cuerpo, de la enfermedad, porque a veces tenemos enfermedades en nuestras almas, en nuestro corazón, que también el Señor sana esas enfermedades. Y cuando tú tienes el convencimiento de eso, tú puedes hablar con autoridad, porque te la da el Señor a través de su santa palabra. Y por ejemplo, sigue diciendo aquí: había en la sinagoga un hombre poseído que se puso a gritar. Un hombre poseído, tenía un espíritu malo. Y oigan lo que gritaba este hombre. Decía: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Aquel hombre que estaba poseído gritaba así. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, sabe quién es Jesús. Le sabe muy bien quién es Jesús, pero no hace lo que Jesús dice, porque en él no hay amor, porque él no acepta a Jesús como lo dice aquí, pero no lo acepta en su corazón. Y es la diferencia. Pueden haber muchas personas por ahí que anden sabiendo quién es Jesús, pero no han aceptado verdaderamente a Jesús en su corazón. No han dejado que Jesús obre en sus vidas. Y esa es la diferencia. ¿Cuántas personas se van también a sitios a hacer cosas que no están bien? Vamos a decir, a brujos. Los brujos pueden adivinar también, así como este hombre poseído por espíritus malos. Pueden adivinar de tu vida, pueden adivinar muchas cosas, pero ahí está el ejemplo. No, verdaderamente lo hacen en el nombre de Jesús. Y tenemos que estar muy pendientes de eso y pedirle al Señor que nos dé discernimiento para saber cuándo es Él el que nos habla y cuándo es el enemigo el que nos está hablando. Eso es muy importante. Y sigue diciendo así: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Él sabía que Jesús era el Santo de Dios, el elegido, el Dios todopoderoso, pero no hacía lo que Él. Y sigue diciendo aquí, dice: este hombre tiene, entonces dice de que el Señor lo mandó a callar. Le dijo: cállate y sal fuera. Y dice que este hombre allá se tiró y revolcó y salió el espíritu que había en él. Y que la gente que estaban allí se quedaron admirados porque veían con qué autoridad él hizo eso y cómo ese hombre fue liberado en ese momento. Y dice: este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Jesús tiene la autoridad que le viene de lo alto. Y tú y yo podemos tener esa misma autoridad que Jesús nos la otorga cuando nosotros dejamos que Él obre en nuestras vidas. Quizá en estos momentos tú estás pasando por un momento difícil en tu vida. Quizás pasando por una prueba fuerte. Pero tú sabes cuál es la esperanza, mi hermano querido. Que si tú estás pasando por prueba, pídele al Señor que te dé el discernimiento de cómo Él quiere obrar en tu vida a través de esa prueba. Porque cuando nosotros tenemos prueba y el Señor obra en esas pruebas, nosotros después podemos tener la autoridad de hablar de su palabra. Si ustedes me ven a mí aquí hablando, antes yo no hablaba así como yo hablo ahora, con la autoridad que lo hago. ¿Por qué? Porque ahora verdaderamente yo he sentido el amor, la misericordia de Dios verdaderamente en mi vida. Él he sentido tan grandemente que eso me da la autoridad de poder decir que Jesús sana, que Jesús libera y que Jesús está vivo y lleno de poder. Y que Jesús es el único que es fiel. No importa lo que pase, siempre está contigo. Y por eso la autoridad que nos da el Señor. El Señor nos invita y nos da la autoridad. Pero ¿cómo nos da la autoridad? A través de las experiencias que tenemos con Él.
a través de los testimonios que nosotros podamos dar de que Jesús está vivo. Porque yo no puedo hablar de lo que yo no sé. Yo no puedo hablar ni estar hablando si yo no estoy siendo un testimonio de eso que yo hablo, porque no voy a convencer a los demás. Tu hermano, quizá a mí tú no me conoces personalmente, es difícil, pero sí te puedo decir una cosa, que el Señor ha obrado en mi vida grandemente y por eso tengo la fuerza de poderme parar aquí frente a esta cámara y decirte que Jesús sana, que Jesús libera, que Jesús te ama tal como tú eres. No tienes que cambiar nada, no tienes que impresionar a nadie, porque Él te ama como tú eres. Y muchas veces no escuchen lo que te están diciendo por ahí para impresionarte, porque puede ser que no venga del Señor. Porque aquí muy claramente dice que este endemoniado comenzó a halagar al Señor porque sabía quién era el Señor, pero el Señor lo mandó a callar, no necesitaba escuchar eso. Nosotros tampoco necesitamos que nos halaguen, no necesitamos escuchar de nadie que nos diga que nosotros somos bellos, que nosotros somos grandes en el amor del Señor, porque el Señor nos los da todo. Y tampoco no tenemos que venir a dejar que nos pongan en el cielo dándonos la gloria que no nos pertenece, que le pertenece al Señor. Cuidado con eso, porque lo que podemos es caer en el orgullo, en la soberbia, lo cual es una de las cosas que el Señor detesta completamente, la soberbia, y la soberbia nos puede llevar a hundirnos. El Señor hoy nos habla muy claramente y nos dice, podemos tener autoridad en Él, solamente en Él, pero cuando tenemos la experiencia verdaderamente de que Él es el grande, que Él es el poderoso. Bendito sea el Señor. En estos momentos vamos a darle gracias al Señor y alabar su nombre. Señor, yo quiero darte gracias y alabarte y bendecirte y presentarte a cada uno de mis hermanos, Padre, pidiéndote, Señor, que tu misericordia sea derramada en cada uno de ellos y que ellos también puedan sentir verdaderamente que tú has obrado en su vida y que ellos puedan ser testigos y que puedan tener la autoridad de hablar de tu palabra, Señor, por esa autoridad que tú nos das, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Te presento a todos mis hermanos nuevamente que han pedido oración. Te presento a aquellos hermanos que necesitan oración, Señor. Que donde quiera que esté, Señor, que tú los bendiga, que los libere de todo espíritu inmundo, de todo espíritu que venga a perturbar su paz y su presencia, tu presencia en ellos. Bendito seas, Señor. Gracias, Padre amado. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Y hermano, quiero decirte que Jesús te da la autoridad, pero tú tienes que saber cómo usar esa autoridad. No para destruir, sino para dar amor y para ayudar a aquel que necesite. Que el Señor te bendiga grandemente cada día más. Y recuerda siempre que los amo en el amor de Jesús y María. Bendito sea el Señor.